Buenas tardes, don Luis Fernando. Don Luis Fernando Botero Mejía es una de las personas ilustres del municipio del Retiro y es una persona que tiene mucho conocimiento acerca de lo que es el desarrollo del municipio del Retiro a través del tiempo. Él, como una persona preparada e inquieta por su municipio, fue concejal y fue también alcalde. Cuéntenos sobre esa experiencia, don Luis Fernando, acerca del tiempo en que fue elegido concejal y cómo lo eligieron concejal. Marina, te agradezco mucho la invitación y la introducción que has hecho, te agradezco mucho. Con mucho gusto te voy a decir cuál ha sido el rol mío en el municipio del Retiro. Yo primero comencé como tesorero de rentas municipales, cuando eso no habían secretarios y eso en la alcaldía, sino que los empleados más importantes eran alcalde, personero y tesorero. Luego estuve 8 años, de 1960 a 1968. En el 68, cuando don Luis Carlos Robledo, que era alcalde aquí en el Retiro, se pensionó, me nombraron a mí alcalde y estuve por un año como alcalde. La labor de concejal mío ya comenzó en el 70. En el año 70 fui elegido por el Partido Liberal, un movimiento disidente que comandaba en Antioquia el doctor William Jaramillo Gómez. Estuve desde el 70 casi hasta el 86, tal vez tuve 1 o 2 interrupciones, cuando los periodos del consejo eran de 2 años. Pero cuénteme, don Luis Fernando, para que toda la comunidad conozca cómo se elegían concejales en esa época. A ver, en esa época los partidos eran muy disciplinados, entonces había en todo municipio 2 partidos. 2 partidos, cuando eso no había, hoy que hay como 200, eran 2 partidos nomás, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y el municipio del Retiro era liberal totalmente. El municipio del Retiro era totalmente liberal, los conservadores eran muy poquitos, y ahora te cuento el problema que tenían los conservadores para elegir cuando el Frente Nacional. Bueno, entonces te cuento que los directorios municipales escogían los candidatos. Correcto. Casi por lo general no había sino 2 listas. Como te digo, en el 70 hubo 3 porque una lista la comandó el doctor Carlos Mauro Hoyos y otra la tuve yo. Se dividió el Partido Liberal, pero para esa elección de consejo. Entonces los directorios elegían a la gente del pueblo, las personas que querían ser concejales. Era muchas veces, era muy difícil escoger esas personas porque la gente en el consejo no habían mayores atributos, porque por ejemplo en burocracia no había, porque los empleados aquí en el Retiro eran de toda una vida, entonces aquí no había burocracia, no habían emolumentos, pues no había ninguna, entonces era difícil que la gente se prestara para el consejo municipal. Te cuento, por ejemplo, que los señores, cuando el Frente Nacional, que fue del 58 para acá, hasta el 70 me parece, tenían que ser los consejos paritarios. En ese tiempo los consejos aquí eran en el consejo, el Retiro eran 8 concejales. Tenían que haber 4 liberales y 4 conservadores, pero no, eran 8 liberales y 8 conservadores porque era 4 principales y 4 suplentes. Cuando eso existía la figura de la suplencia. ¿Y cómo manejaban eso de la suplencia? ¿Cuánto tiempo el principal? No. ¿Cuánto tiempo el suplente? No, sabes, Marina, que por lo general muchas veces eso ocurría en las principalías. Se elegían algunas personas, doctores, personas muy importantes que venían poco al consejo. Entonces se llamaba a los suplentes, por ejemplo, Luis Fernando Botero, suplente mío era Alfredo García. Entonces cuando
yo pues sí asistía, pero digamos en otros casos, el doctor Alfonso Arias, suplente don Abel Ramírez, entonces por lo general asistía más el suplente que el principal, pues en algunos casos. Ajá. En otros sí se asistía. Entonces la suplencia era porque los principales eran muy ocupados en sus tareas. Sí, se hacía eso, el directorio, mucha gente le gustaba, o los que eran tenían menos cancha y demás, se ponía, pues como se postulaban como suplentes. Entonces eso figuraba así. Las suplencias, como te digo, unas veces por un tiempo eran personales, luego hubo un cambio en la Constitución que ya eran numéricas, o sea que si faltaba un principal cualquiera, se llamaba al primer suplente, si faltaban dos principales, se llamaba al segundo suplente y así respectivamente. Bueno, entonces esa lista que nos estás contando de Luis Fernando no era por votación para salir elegidos como concejales, ¿o sí? No, sí, lógicamente. Como te digo, el directorio hacía las listas. Esas listas tenían lo mismo de hoy, eran registradas en la Registraduría Nacional del Estado Civil y habían elecciones. Y si habían, por ejemplo, yo te explicaba que la primera vez que yo fui concejal fui en una disidencia. En esa disidencia la lista mía no sacó sino 2 concejales y la otra lista sacó 6 concejales, 6 de los, pues 4 y 4, de los 4 y 4, o sea, pues 8 sacó 6, entonces, pero se elegían en esa forma. Era un sistema parecido al actual, pero ahora ya es distinto, sí ha cambiado mucho, pero sí era en esa forma. Y podía una lista sacar 3 concejales y la otra 1, o 2, o paritario, en fin. Pero en el tiempo del Frente Nacional tenía que ser así. Ya luego del Frente Nacional para acá, cuando terminó el Frente Nacional, luego en el 70 ya sí eran las listas, ya se fueron, y se fue aumentando también, pero y no era por el sistema de tarjetón, sino por el sistema de papeletas, de las papeletas. Se votaba, porque habían elecciones normalmente para consejo. Bueno, sí. Don Luis Fernando, ¿por qué no nos contás cuál fue el acuerdo que sacaron en tu época, el más importante para el municipio? Pues ve, en la época que estuve yo como concejal, uno de los acuerdos que se trabajó mucho fue cuando aquí la escuela de varones, que con el señor Eduardo Sánchez, con don Abel Ramírez y con Ignacio Botero y varias personas, el doctor Álvaro Villegas Moreno, que era concejal también. En ese tiempo, por ejemplo, podían funcionarios de alta categoría ser concejales. El doctor Álvaro Villegas era gerente del IDEA y era concejal del Retiro. Ignacio Botero era contralor general del departamento y era concejal en el Retiro. Y así, varios, el doctor Alfonso Arias también tenía secretario de Hacienda departamental y era concejal en el Retiro. Entonces se podía. Entonces se trabajó mucho para cuando se pasó la escuela, que se les compró el lote a los Peláez para la construcción de la escuela abajo, donde está funcionando actualmente el Ignacio Botero. Qué bueno. Y así muchos, yo pues ya me acuerdo poco, pero sí hubo muchos y hubo acuerdos muy importantes. Mujeres de esa época suya, concejales. Mujeres, ¿Sí yo recuerdo, por ejemplo, mujeres, cuando la primera mujer aquí, que fue en el año 58, que había habido un receso del consejo, porque los consejos no se reunían desde el año 49, que en el régimen conservador y de Rojas Pinilla clausuraron consejos, asambleas, congreso y todo.
Los alcaldes tenían un consejo asesor que ellos mismos nombraban, pero no había consejos. Cuando el Frente Nacional en el 50, que comenzó en el año 58, se eligió aquí el primer consejo, que recuerdo que por el lado liberal era don Bernardo Botero Jaramillo, tío de J. Ignacio Botero, don Eladio Botero, don José María Botero, don Gastón Merino, eran los cuatro principales, y mujeres, la primera suplente era Graciela Villa. Esa fue la primer concejal mujer en el Retiro, porque apenas del 58 para acá fue que las mujeres comenzaron a participar. Entonces fue Graciela Villa. Bueno, ya después vino doña Gabriela, ya en otro periodo, recuerdo mucho a doña Gabriela Velázquez, que fue una gran líder, una líder muy importante, cívica en el Retiro en todo sentido. Estuvo también doña Adiela Cadavid, también fue concejal, y Jesucita Montoya, ellas también fueron concejales. Doña Pepa Ángel, estas eran liberales las que he mencionado. Doña Pepa Ángel de Duque era conservadora, esa también estuvo mucho, que era doña Pepa, no sé si la conociste. Sí, yo la conocí. Doña Pepa también fue como en 2 veces concejal. Ya luego, después recuerdo a Rita Olivia Villa, en fin, ya no me tocó con otros, pero así es las que yo recuerdo. Qué bien, don Luis Fernando, qué memoria la suya tan lúcida, tan transparente, tan clara. Más o menos. Bueno, contame, ¿cada cuánto se reunían en esa época los concejales? El consejo por lo general no se reunía, sino había también periodos. Creo que eran más o menos en los mismos meses de la actualidad, pero no nos reuníamos sino por ahí cada 8 días. Los domingos por lo general. Las sesiones eran muy cortas. Las sesiones duraban 1 hora, hora y media. Pues sí, por lo general, cuando había que aprobar presupuesto y algunas otras cosas, y habían algunas sesiones por la noche, y en fin, ya sin más, pero por lo general era por ahí cada 8 días. Tengo entendido que en esa época ser concejal era ad honorem, o sí. De pronto tendrían honorarios. No, absolutamente ad honorem, no se pagaba, inclusive si uno se iba a tomar un tinto, era de cuenta de nosotros. Me acuerdo que nosotros allá hacíamos vaquita inclusive para llevar hasta aguardientico, qué pena, pero así era muchas veces, pero tenía que darte cuenta de nosotros, ¿no? El concejal no tenía, como te digo, no tenía ningún incentivo, ni burocrático, ni económico, ni nada, era una cuestión completamente cívica. Ahí podemos apreciar cómo el consejo de esa época era conformado por hombres probos, honrados, sacrificados, con generosidad, con entrega, de verdad, con civismo, luchando por su pueblo para sacarlo adelante. Pero me cuentan que después usted fue alcalde de nuestro municipio. Sí, como te dije al principio, yo fui antes. Yo hice la carrera al contrario. ¿Ah, sí? Yo primero fui tesorero, que te conté que fui del 60 al 68 y alcalde en el año 69 y ya concejal en el 70. Yo primero fui alcalde. ¿Cuánto tiempo se desempeñó como alcalde? Como alcalde no estuve sino 1 año, porque ya me fui para Medellín a estudiar y en fin. ¿Cuál fue su primera preocupación al recibir el título de alcalde en el municipio? Hacía muchos años no había un alcalde oriundo del Retiro, y a mí me tocó recibir una alcaldía muy buena, muy bien, porque don Luis Carlos Robledo, a quien yo reemplacé, era un gran alcalde. Yo creo que ha sido lo mejorcito que ha habido en el Retiro. Yo tengo un gran recuerdo de él y creo que ha sido muy olvidado. Don Luis Carlos Robledo fue una persona extraordinaria, que entonces el municipio marchaba bien. A mí me tocó, por ejemplo, continuar con él obras como construcción de la escuela del Carmen, que se construyó una de las mejores escuelas en el Retiro en ese tiempo, la construcción del liceo Pío XII, en ese tiempo llamaba todavía Pío XII,
que funcionaba aquí en esta casa, pues en varias casas, pero aquí funcionaba, y luego en la parte de atrás, que esta casa se le había comprado a los señores Peláez. También comenzamos en la administración mía, comenzamos la carretera con el fondo de caminos vecinales, comenzamos la carretera aquí, esta que iba hacia Puente Peláez y Nazaret, esa carretera que comenzó. En fin, yo creo que se hicieron bastantes obras y yo le dediqué mucho al campo, a abrir camino. En ese tiempo no era carretera, sino camino. Aquí toda salida del alcalde y de las autoridades y demás era a caballo. Aquí no había, tal vez lo más que se podía ir era hasta el Alto de la Guía, no, porque yo comencé antes del Alto, por el cementerio un pedazo y tal vez hasta Pantanicho. Pero aquí todo era a caballo, no era en carro. Qué bien. En fin, yo me dediqué Fernando, mucho a eso. cuéntenos qué es el Fondo Obrero de esa época, que Hombre, se habló tanto del Fondo Obrero. Del Fondo Obrero ocurre esta situación. El Fondo Obrero, en el presupuesto municipal era obligatorio. Yo no sé, ya estoy muy desvinculado de todas estas cosas, no sé si todavía existirá eso. El 10% de los ingresos corrientes del municipio tenían que ser para educación, el 5% para el Fondo Obrero y el 1% para el Fondo Forestal. Eso no lo podía tocar uno en nada, sino en eso. Entonces con el Fondo Obrero comenzamos la construcción de algunas casas, pero era poco, porque es que, Marina, te cuento que el presupuesto en ese tiempo del Retiro era por ahí de 250 o 300 mil pesos. Es que no son los miles de millones de hoy en día, es que eran 250 o 300 mil pesos. Entonces, un 10% de 300 mil son 30 mil pesos. En esa época era mucha plata. Sí, era mucha plata. De plata. Era y mucha yo plata. me recuerdo que algunos estudiantes les daban becas para estudiar. Y aquí se manejó todo y se manejaba mucho la parte educativa. En las escuelas fue mucho lo que se invertía, escuelas muy buenas, y como te digo, se construyó el liceo, un local maravilloso, muy bueno. Aquí se hacía mucha obra y, como te digo, el presupuesto era más bien bajito, pero sí, era plata. Era plata. Bueno, ¿y qué hacían con ese 1% para el Fondo Forestal? Para el Fondo Forestal eso había que invertirlo, eso se mantenía quieto porque nadie, cuando yo llegué no se movía. Yo ya comencé y me asesoré en Contraloría, entonces se hicieron algunas pineras. El municipio gastaba, la persona ponía el local, el terreno, y el municipio sembraba árboles. No pinos, sembrábamos era otra clase de árboles, porque pino había mucho. Sí. Pero sí, más bien eso, y en las cuencas de los ríos se gastaba eso, el Fondo Forestal. Pero qué cosa maravillosa. De verdad que estamos descubriendo muchas cosas bonitas que en épocas pasadas hacían del municipio también un municipio pujante. Es que ser pujante viene desde todos nuestros mandatarios de las épocas anteriores, que fueron colocando sus pinitos, sus ladrillos para ir construyendo este municipio del Retiro, que hoy es un municipio de talla mundial. Cuénteme qué impresión o qué recuerdo grato tiene de su alcaldía y de su época de concejal. Ve, Marina, primero, antes con lo que dijiste de que los alcaldes venían construyendo, hay en Colombia en general, no es en el Retiro nomás, es un complejo, como dicen, de Adán, que se cree que los municipios los hicieron los alcaldes después de que son elegidos por votación popular, de que comenzó, que eso apenas fue en el año 88, en 1988. Se creía que los alcaldes llegaron, estos alcaldes elegidos, llegaron y encontraron todo. No, aquí todos los alcaldes, y en la mayoría de los municipios y ciudades, aquí había escuelas muy buenas, que las han mejorado, lógicamente. Había el servicio de energía, el servicio de acueducto, que es el mismo que había. En ese sí no han hecho nada. El servicio, solamente han puesto contadores, que el servicio de energía, en fin, los municipios no nacieron a partir del 88.
Esto viene construido de muchos años y de mucho trabajo, y nosotros los que fuimos mucho antes del 88 nombrados, que nosotros éramos nombrados por el gobernador del departamento, encontrábamos también ya un municipio con muchas... Esto había que mejorar, había que hacer, había que construir. Bueno, yo me sentí muy bien en el Retiro porque la gente me quiso mucho, tanto cuando estaba en la tesorería como en la alcaldía. Todavía hay mucha gente que me recuerda, sobre todo en los campos, ya han muerto casi la mayoría, pero que vino yo, que me recuerdan y en fin, creo que yo fui pues creo que hice una buena labor. Y en la época de consejo también se daban debates muy buenos, me tocó pues, debates importantes, se trabajaba en mucha armonía, tuve amigos concejales muy queridos, como te digo, J. Ignacio Botero, el doctor Villegas, don Abel Ramírez, Eduardo Sánchez, doña Gabriela, en fin, gente muy querida, toda aquí, tengo muy gratos recuerdos de los tiempos de mi alcaldía y de tesorería y de concejal. Podemos apreciar entonces las palabras que dice don Luis Fernando, que ellos de verdad fueron pioneros en la construcción de este municipio y que hoy lo podemos mostrar bien construido y de talla mundial. Lo vemos que es un pueblo hermoso en su arquitectura, hermoso en sus calles, hermoso en sus construcciones, hermoso en todas y cada una de las actividades que hacen del pueblo su desarrollo, la educación, la cultura. Ustedes fueron también unas personas en esa época muy preocupadas por la educación y miremos que el liceo en este momento aún conserva el nombre de un ilustre hijo del Retiro, Ignacio Botero Vallejo. Cuéntenos algo sobre Ignacio Botero Vallejo. Hombre, Ignacio Botero Vallejo fue una gran persona de aquí del Retiro, un líder político, muy joven y murió muy joven. Y hizo grandes obras. Él, por ejemplo, mucha gente ha dicho que por qué el liceo lleva el nombre, y el liceo lleva el nombre porque él, cuando el liceo lo fundó don Antonio Echeverri, pues fue el ponente del consejo, pero fueron todos los concejales, y el don Luis Carlos Robledo. Luego J. Ignacio, ya cuando el colegio se necesitaba, entonces se bregó con empresas públicas. Como empresas públicas había inundado parte de los salarios que le dieron una recompensa al pueblo. Entonces la empresa pública le iba a dar un lote que se lo iban a dar aquí al frente de la capilla, esa manga, le iba a dar. Entonces los Peláez vendían esa manga de los Peláez ahí al frente de la capilla. Empresas públicas la iba a comprar, y yo no sé en empresas públicas quién se encontró por alguna cosa que en un futuro la represa llegaría hasta ahí. Entonces empresas públicas dijo no, entonces ya empresas públicas compró esta casa con la parte de atrás donde se construyó. ¿Por qué? Ignacio Botero era presidente del Consejo Municipal de Medellín, muy joven. Y él hizo todas las intrigas del caso, que hoy se dice mermelado, lo que sea, pero él hizo todas las intrigas y entonces esto se lo dio el consejo, lo dio empresas públicas al municipio para construir el liceo. Pero ya no había plata con qué. Entonces Ignacio era también presidente de la cooperativa, había una entidad que llamaba la Cooperativa de Municipalidades. Ignacio era el presidente de la cooperativa, era presidente de la Junta, y se consiguió un préstamo en ese tiempo de 500.000 pesos. Ese era un platal, porque era casi empeñar el municipio como para tres o cuatro, e inclusive aquí lo atacaron muchas veces, que por qué, que cómo iban a empeñar el municipio. Sin embargo, se hizo el colegio y se pagó la deuda. En fin, Ignacio hizo mucho por el liceo, hizo mucho por el Retiro, hizo mucho por el bien del Retiro y por el bien de la política colombiana. Qué bien, nuestra gratitud, aunque sea tarde, para el doctor Ignacio Botero Vallejo, que dejó un legado de educación eterno acá en el municipio del Retiro, para todos los guarceños, todos estos guarceños que hoy son profesionales y que traen al municipio sus conocimientos, su cultura, su
su deseo de siempre permanecer en este municipio. Don Luis Fernando, muchas gracias por haber acompañado a nosotros en este momento y contarnos para todos los guarceños lo que fue el Consejo y el desarrollo político de nuestro municipio en los años que comentaste. Pero hay algo que te quiero decir, un mensaje que le des a los estudiantes, a los políticos del momento, un mensaje. Marina, yo en primer lugar te agradezco mucho la invitación y también felicito al honorable Consejo Municipal por tener estos programas y por una magnífica labor también que han hecho todos los consejos, ustedes todos los concejales, muy bien. Y yo como mensaje a la gente de mi pueblo y todo, que se siga participando en la política es muy buena, la política tiene sus problemas y todo, pero hay que participar, pero con honestidad, y que sigamos siendo amigos como toda la vida. Nosotros aquí, yo he sido liberal toda la vida he estado dentro de mi partido, pero los conservadores han sido mis mejores amigos cuando la cuestión era entre liberales y conservadores nomás, y ahora que hay tantos partidos, yo no tengo problemas con de ningún partido, todo el mundo es amigo. Que trabajemos por el bien del municipio, que hagamos política, y que tan bueno que la juventud se entre en la política y trabaje en la política. Yo me emociono cuando veo gente joven trabajando en política, eso es muy importante, pero que la hagamos con honestidad y con franqueza y sin odios y sin rencores, sino cada uno lo que le guste, y eso es. Bueno, agradecer a don Luis Fernando Botero Mejía, persona muy inquieta y luchadora toda su vida por este municipio del Retiro, y que nos ha dado ejemplo de vida como dentro de su partido, como persona, como alcalde, como concejal. A usted le agradecemos mucho, don Luis Fernando, el haber sido una persona luchadora por este pueblo que tanto queremos todos. Y también le agradezco mucho el haber estado con nosotros acá este momento de su tiempo y contarnos esas magníficas experiencias de la época. Agradecer también al Centro Cultural, el espacio, porque de verdad este espacio es una belleza donde se hace derroche de cultura todos los días en este municipio. Mil gracias a la comunidad por escucharnos. Hasta dentro de 15 días que nos volvemos a ver con un nuevo personaje ilustre de nuestro municipio. Muchas gracias.